Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarle, dándole gracias a Dios y bendiciendo su santo nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana. Nos besó, nos abrió los ojos y nos regala esta nueva oportunidad. Nos da este día, mire, para que lo disfrutemos y para que hagamos mejor las cosas de como las hicimos ayer. ¿En qué nos quedamos? ¿Qué es lo que estamos viendo? Mire, estamos viendo que Jesús es esa rama, ese retoño, mire, de la descendencia de David. Él es el que le dice no a las cosas del mundo, pero le dice sí a las cosas de Dios. Después de que su padre dijo, este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, después de haberse rendido él a los propósitos de Dios y haber recibido la unción, ¿qué pasó? Miremos el primer verso del capítulo 4 que empezamos hoy y dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Y fíjese que eso es curioso, porque si nosotros nos damos cuenta, los profetas se iban al desierto. Moisés fue llamado en el desierto. Elías se fue para el desierto. Pablo dice que estuvo en el desierto. Fíjese, así que es un lugar especial donde no hay interrupciones. Entonces es fácil oír la palabra de Dios. El verso 2 dice, y después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El verso 3 dice, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, él está preparado, ha ayunado por un largo tiempo. Y ya sabemos que el número 40 es número de cambios. Fíjese, y eso es para anunciarnos que Jesús está listo para empezar su ministerio y hacer lo que el Padre le mandó hacer. Y obviamente, después de ese largo ayuno, dice la palabra que tuvo hambre, tuvo una necesidad, fíjese. Y esto nos indica algo, porque inmediatamente dice que llegó el tentador, llegó el maligno. Y por lo regular, fíjese, las tentaciones del enemigo casi siempre tienen que ver con nuestra necesidad. Ahí es cuando él se presenta, fíjese. Y cuando estamos en la gran angustia, fíjese, ahí está la prueba. Él va a tentarnos, fíjese. Él va a llegar en ese momento a tentarnos con lo que nosotros estamos necesitando. Él colocará las cosas que desesperadamente necesitamos, fíjese, para tentarnos. Él nos tienta en el área de la provisión de Dios, en el área de la protección de Dios y en el área que tenemos de las promesas de Dios. Ahí es donde Él llega y nos toca. El área de la provisión, fíjese, nos hace cuestionar a nosotros si en realidad Dios tiene provisión para nosotros. Cuando estamos en la angustia, nos preguntamos nosotros. Y leyendo esto, mire, me recordé de lo que hemos estudiado sobre el pueblo de Israel. Cuando fue sacado de Egipto, cuando el Señor lo sacó de Egipto, fíjese. Mire, ¿qué fue lo primero de lo que ellos empiezan a quejar? Ellos empiezan a quejarse de la comida, fíjese. Ellos empiezan a recordar y a decir ellos que en Egipto comían carne,
y se empiezan a acordar del ajo y de las cebollas y las extrañan y están enojados porque no tienen que comer en el desierto. Se les olvidó que ellos eran esclavos y que ellos no tenían derecho a nada. Trabajaban de sol a sol los 7 días de la semana. Fíjese. Así que es un área donde somos probados. Israel falló. Fíjese, fue ingrato con el Señor. En Deuteronomio 8, fíjese que Dios les dice que Él les hizo padecer hambre. Fíjese, por 2 razones. Número 1, para ver qué era lo que ellos tenían en su corazón. Mire cómo dice el verso 2 del capítulo 8 de Deuteronomio. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Yahweh tu Dios, estos 40 años en el desierto. Ya sabemos nosotros que el desierto es un lugar donde no hay nada, no hay agua principalmente, fíjese. Y dice, para afligirte, para probarte, dice, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Eso es lo que les dice el Señor en Deuteronomio. El Señor los probó, quería saber qué tenían ellos en el corazón. Si ellos iban a guardar o no, dice, sus mandamientos, fíjese. Si ellos estaban más pegados a las cosas de este mundo. Y pongámonos atención nosotros en eso, porque es lo que Dios nos está diciendo esta mañana a nosotros. ¿Qué es lo que nosotros guardamos y tenemos en nuestro corazón? ¿Será la palabra de Dios o será lo que nos atrae a nosotros de este mundo? Y el número 2 dice, para demostrarte que en esta vida no se trata solamente de comer. Fíjese, porque hay algo más importante que lo físico y es lo espiritual. Ahí tenemos que poner nosotros atención, fíjese, preguntarnos cuál es nuestra prioridad. ¿Estamos nosotros pensando más en nuestra supervivencia física o pensamos más en nuestra supervivencia espiritual? No quiere decir que el Señor no vaya a suplirnos nuestras necesidades, pero lo que nos está diciendo es que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas llegarán por añadidura, dice la palabra. Y fíjese, algo curioso que aprendí. En hebreo, maná, que significa pan, tiene las mismísimas palabras de la letra emuná, que significa fe. Fíjese, mire qué lindo. Nosotros debemos de vivir por fe, no por lo que miramos. En el desierto, Dios le proveyó pan todos los días. Todos los días les proveyó el pan al pueblo de Israel. Dios quería que ellos confiaran absolutamente en Él. Que ellos estuvieran, dependiendo únicamente de la mano de Dios. Fíjese. Mire cómo dice Mateo 6:8. Dice, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que nosotros le pidáis. O sea, Él nos conoce. Él sabe de lo que nosotros necesitamos.
si nos ponemos a pensar, y está escrito en la palabra, dice que el Señor alimenta a los pájaros. Fíjese, Él les da su ración diaria. Fíjese. Y la diferencia de los pájaros con nosotros es que ellos no se preocupan por qué es lo que van a comer o si Dios les va a proveer. Ellos salen todas las mañanas a buscar su alimento y lo encuentran y no hacen graneros ellos para guardar. Fíjese. Y si nosotros nos recordamos de la enseñanza cuando Él les daba el maná, si usted se acuerda, tenían que salir todos los días ellos a buscar el maná para comer. Y solamente podían recoger lo que se iban a comer. No podían guardarlo, porque si lo guardaban, se engusanaba. Hubo gente que salió el viernes a traer su ración para los 2 días y guardó y se les engusanó. O sea, acordémonos, fíjese, porque ¿cuál es el principio de esta enseñanza? El principio es: no se preocupen por el día de mañana, dice la palabra. No nos tenemos que preocupar. Tenemos que vivir confiados que Dios nos va a proveer lo que nosotros necesitamos. Y dice que antes de que nosotros lo pidamos, fíjese. Acordémonos que el Padre Nuestro lo dice: nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. No nos lo da todo de romplón para que lo almacenemos, sino que diariamente Él nos da lo que nosotros necesitamos, fíjese. Solamente quiere que lo sirvamos con un corazón alegre y agradecido, que estemos con Él. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Lo demás, Él sabe las necesidades que nosotros tenemos, fíjese. Entonces, Él quiere que nosotros tengamos una relación con Él íntima. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Que todos los días lo busquemos. Primeramente, para agradecerle que abrimos los ojos. Fíjese. Y Él conoce nuestras necesidades y Él nos va a proveer. Fíjese. Esa relación íntima con el Señor es lo que nos da en el corazón ese gozo, esa alegría de poder conectarnos, mire, con el Rey del universo, con el dueño de todas las cosas. Esa alegría tenemos nosotros, sus hijos, que le podemos hablar y pedirle. Fíjese. En el área de la protección, mire lo que dice segundo libro de Samuel, capítulo 22, el 3 y el 4 dice: es mi Dios el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvador. Tú me salvaste de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo salvo de mis enemigos. Cuando Él está con nosotros, mis hermanos, no hay enemigo que pueda vencernos. En el área de las promesas, segunda de Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Regresando a Mateo, el verso 3 dice: y vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Los estudiosos dicen que la traducción correcta es: ya que tú eres el Hijo de Dios, o por cuanto eres el Hijo de Dios. Dice que esa sería la traducción exacta, porque Satanás sabe que Él era el Hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y mira lo que le va a contestar Jesús en el verso 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mira,
Y aquí vemos la importancia de la palabra de Dios. Mi hermano, si le presentan a usted algo y no está en la palabra, no lo acepte. Lo que está escrito, usted acéptelo, porque es palabra de Dios. Y mire la importancia que tiene la palabra de Dios. Escrito está, así le dijo él. La vida se encuentra en la palabra de Dios. Y Jesús es la palabra de Dios. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El verso 5 dice, entonces el diablo se lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás también repite la palabra, pero no le interesa la palabra de Dios. A él le interesa sacar un verso de aquí y uno de allá, fíjese, con tal de usarlo a su favor, haciéndose él su propia teología. Porque al leer el Salmo 91, ¿qué es lo que Satanás está citando aquí? Mire, nos damos cuenta que el contexto nos habla de que Dios nos va a librar. Sí, Él nos va a librar, pero siempre y cuando nosotros hagamos de Dios nuestra morada, fíjese, nuestra habitación. Entonces sí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sí, si reposamos en Él nosotros, si nosotros meditamos en su palabra a diario, fíjese, entonces sí estamos bajo esa promesa, porque Satanás está usando solo la promesa, como tristemente oímos hoy, fíjese, en las prédicas, tristemente lo oímos hoy, que tenemos que arrebatar la promesa, que nos tenemos que apropiar, a reclamar. ¿Dónde dice eso en la palabra? Fíjese, dice, ese no es un lenguaje apropiado para nosotros. Nosotros primero tenemos que buscar, eso sí, nos lo dijo el Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadidura. El 7 dice, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mire cómo le contesto. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Ya sabemos que Satanás es el padre de la mentira, es un mentiroso. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Fíjese, citando de nuevo la escritura del Señor. Lo cayó y le contestó, fíjese. Y una cosa que es importante aquí. Aquí lo estamos leyendo nosotros y no oímos que hubo gritos, ni tampoco palos, ni balazos, ni manadas, nada. Solamente la palabra de Dios, fíjese. Entonces démonos cuenta del poder que tiene la palabra del Señor. Porque lo único que le dijo es, vete, Satanás, porque escrito está. Miremos el poder tan grande que tiene la palabra de Dios, que con solo esas palabras, el verso 11 dice, y el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles, dice, y le servían. Satanás siempre va a querer tentarnos a nosotros. Si nosotros cedemos a la tentación, le damos ese gusto a la carne, mire, porque en la carne es donde Él nos tienta a nosotros. Eso es su especialidad, fíjese. Entonces, si nosotros decimos que sí, es como si nosotros estuviéramos arrodillándonos ante el tentador. Que esta palabra
que la palabra de esta mañana nos hable a nosotros y nos haga pensar para que nosotros huyamos de la tentación. No esperemos nada, huyamos de la tentación y usemos nada más su palabra, que es más que suficiente. La palabra de Dios tiene un poder que yo creo que nosotros todavía no lo hemos llegado a entender, a comprender bien. Pero que el Señor nos ayude y que nos dé entendimiento para que en esos momentos de lucha, cuando venga el enemigo a querer tentarnos, nosotros podamos hablar la palabra de Dios, que es lo que tiene poder y nos libra de esos lazos horribles del enemigo. Así que aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias al Señor por las peticiones que nos ha contestado y las que están pendientes. Le ruego que se una aquí conmigo y me ayude a orar para que el Señor nos oiga y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias, Señor, por tus instrucciones, la instrucción de tu palabra, porque eso nos ayuda a vivir en libertad. Y nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo, Señor. Y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros. Pero, Señor, quítales el velo, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos, Señor, las necesidades de tu pueblo. Y te estamos rogando por los papás de domingo, que se encuentran con necesidad, Señor, de la salud, Padre bendito. Tócalos, Padre, ayúdalos. Ellos son siervos tuyos, mi Dios. Acuérdate, Señor, de ellos. También te pedimos de todo corazón que ayudes a Carlos con su petición. Ayúdalo, Señor, en ti confiamos. También oramos para que seas con Norma, Señor, para que estés con ella todos los días. Ya lo hiciste una vez y de nuevo te rogamos, Padre amado, que la ayudes, que seas con ella para que todo salga bien. Por el hermano Ernesto, para que pongas tus manos y lo sanes. Y Señor, te suplicamos que ayudes a Federico Figueroa para que su tratamiento sea un éxito. También por Nicolás Velázquez, ese nenito de 4 años diagnosticado con diabetes. En tus manos lo dejamos, Señor. Por Dylan Morales, este jovencito de apenas 15 años con agua en el cerebro. Ayuda a esta familia, Señor, revélate a ellos. Tienen tanta necesidad. Por Iván y Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te pido, Señor, que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer. Lorena Escobedo, apiádate de ella, Señor, ayúdala. Y te pedimos por María José Trujillo, que tiene cáncer de mama, Señor, apiádate de ella. Te estamos rogando por Mike, Señor, este hombre que tiene ese cáncer tan avanzado y está en sus últimos días. Tiene una esposa, tiene 2 niños, Padre. Apiádate de él, Señor. Ayúdalo. Sé con él, Padre bendito, para que seas tú, Señor, velando por esos niños y por esa mujer, Padre Santísimo. Te lo rogamos. Te pedimos por David Zarco, que tiene cáncer, Señor. Y tu palabra dice que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Pon tus manos, Señor, sánalo. Por Luis Miguel García, tócalo, mi Dios, y sánalo. Ayuda a esta familia. Por René Ramos, Señor, tiene cáncer de páncreas. Háblale a su corazón, Señor, para que te reconozca y sea sanado, Padre bendito. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, apiádate de ella, Señor. Por la hermana Julieta te pedimos un milagro, Padre Santo. Solamente tú, Padre bendito, puedes aliviarla. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 niños pequeños, ayúdala, mi Señor. Y ponemos a nuestra querida hermana Chepita para que tú le sanes su corazón. Tócala, mi Dios. Nuestros queridos hermanos Molina, que son siervos tuyos y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles a su casa con un toque de sanidad, Señor. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días, Señor. Que él pueda oírte, Señor.
Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por ese grupo de jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan a través del internet, atráelos a ti, mi Dios, llámalos por nombre. Ellos son el futuro de la iglesia, Señor. Y te pido que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo, Señor. Ayúdalos, Padre, dale nuevas estrategias, prospéralos. Y, Señor, te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que necesita un milagro en sus riñones. Ayúdala, mi Dios. A la Raquelita, destápale las arterias, mi Dios. Y a la Carol, mi Dios, llena esas casas de tus ángeles. Y a Audrey, para que tú la sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés con él. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, Señor, que la cuiden y que la protejan y le recuerden, Padre amado, lo que aprendió de niña. Por Héctor Trabanino, por Leslie, Padre Santo, que vuelvan en sí, que puedan oír la voz de tu llamado y corran a tu encuentro para que puedan cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio, Señor, prepáralo. Y por Aarón, enséñale por las noches y aconséjalo, como dice tu palabra. Por los matrimonios, Señor, tú estableciste la familia, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, por toda Centroamérica, Señor, y por Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todo lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les deseo un feliz fin de semana. Y si Él lo permite, el lunes a esta hora nos estamos abrazando de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.